Hermanos, que Dios los bendiga. Quería en esta mañana compartir un pensamiento, una porción en la palabra del Señor, en un conocido pasaje en el libro de San Juan, capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y para empezar a ver este tema, quería contarles dos experiencias eh, que tuve con dos personas, hablando del mismo tema. Una vez me crucé con un primo que se había ido de la iglesia donde estaba, que el papá la había fundado y muchos años predicando sana doctrina. Este primo mío se fue de esa iglesia y se fue a las iglesias de ahora, las modernas, de shows, de luces, de música a todo volumen, eh, y de esos supuestos pastores que todo lo saben, ¿no? Y entonces me contó, cuando me encontré con él, me dice: Pablo, ¿sabes lo que me contó nuestro pastor? Resulta que se fue de visita a otra iglesia y usaban camisa con corbata. Y se fue este pastor, dice, en remera. Entonces vino uno y le dijo: mira, hermano, estamos en la presencia de Dios. Si uno va a presentarse ante un rey o ante un presidente, no va a ir en remera, va a ir con corbata, le dice, ¿no? Nosotros estamos acá y tenemos esta costumbre. Y entonces el pastor dijo: no, pero eh, Dios no es mi presidente ni mi rey, Dios es mi papá, ¿no? Y cuando me contó eso, por supuesto que no lo acepté para nada. Que, que primero la falta de respeto a la congregación, a los pastores de ese lugar, a los hermanos de ese lugar, ¿no es cierto? Y segundo, eh, la forma en que presenta este tema de que Dios es papá, con una especie de soberbia y altivez, que yo lo rechacé en un momento. A mí no me gustó para nada. Eh, Porque aparte hay que tener en cuenta, sí, Dios es nuestro Padre, nuestro papá, es verdad. Si uno va a la Real Academia, papá es igual sinónimo padre, lo mismo. Pero esta altivez en la que uno se posiciona en determinado lugar, eh, que es altivo, ¿no es cierto? Primero es altivo. Y segundo, hay que mirar de que a Dios hay que servirle con temor y con temblor, que Dios es fuego consumidor también, además de ser nuestro Padre, ¿no? Además, Dios es el Dios de la creación, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo nos presentamos? La forma en que nos presentamos ante Dios, la forma en que llevamos adelante nuestra vida, ¿no? Con ese temor, con esa reverencia. No andar por el mundo: Dios es mi papá, yo soy hijo del rey, y, y con esa forma superficial de ver las cosas de Dios. Y después tuve otra experiencia con esto. Eh, Antes de la pandemia, nos visitó un joven, en la reunión de jóvenes, cristiano, que yo le di lugar para que hiciera una oración, y él en la oración se refería a Dios como papá. Entonces: papá, te pedimos, papá de allá, papá de acá. Y por supuesto que nosotros, que no estamos acostumbrados, que nosotros tenemos la Reina Valera, eh, que se refiere a Dios por Padre, no le dice papá en las oraciones. Mismo Jesús, en nuestra traducción de la Biblia: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos acostumbrados nosotros a referirnos a Dios como Padre, ¿no? Eh,
Entonces, no es costumbre. Ahora yo también, entre paréntesis, quiero decir, en nuestra Reina Valera, ¿no es cierto?, la traducción al castellano. Y el castellano es tan rico que tiene un montón de expresiones que en otros idiomas quizás no las tiene. La Biblia fue traducida a más de 2000 lenguas. Entonces, puede ser de que en esas 2000, papá, padre, es lo mismo. Entonces, en las traducciones de la Biblia, que uno ore como refiriéndose a Dios como padre o como papá, quizás en otras lenguas es lo mismo. Lo que pasa es que nuestra costumbre es la traducción que nosotros tenemos de la Biblia. Eh, pero él se refería así. Pero todo cambió, este joven, a la referencia que yo tenía, ¿no? Llamarlo papá no queda tan bien. Todo cambió mi forma de ver cuando él nos contó su testimonio. Resulta que él no había nacido todavía cuando su papá falleció en un accidente. Entonces él nos contó que se crió sin papá y él veía en la primaria, veía que los padres, que los compañeritos de él tenían los padres, el papá, y él no lo tenía. Y fue él iba a la iglesia, la mamá lo llevó a la iglesia, se congregan, ellos son creyentes, y, y él creció con esto de que por qué le faltaba el padre, por qué le faltaba el padre. Y llegó un momento de su adolescencia, su juventud, que le reprochaba a Dios, ¿por qué los otros tienen papá, yo no tengo? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Y dice que en esa oración él recibe un mensaje, ¿no? O siente, no sé cómo es que nos lo expresó, pero él, como que Dios le dijo, ¿para qué querés un padre, un papá, si me tenés a mí? Y dice que él recibió esa palabra y le cambió la forma de dirigirse a Dios. La relación cambió porque recibió a Dios como padre y ya nunca más le reprochó y se afirmó en las cosas del Señor, mucho más, ya sin reproches. Eh, entonces yo veo estas dos formas, ¿no es cierto? De uno refiriéndose a papá, a Dios como confianzudo, y este otro como una intimidad una experiencia que él tenía con Dios. Una cosa que, por supuesto, se lo reproche. ¿Qué uno le puede decir a un alma que haya tenido este acercamiento con Dios, de tomarlo a Dios como padre, como papá? Dicho esto, también es interesante someternos a la soberanía de Dios. Hay chicos que nacen con papá y con la mamá y crece, se hace grande y tiene esa bendición de compartirlo y disfrutarlo. Hay chicos que no, que le falta el padre, o lo pierden a temprana edad, o pierden a la madre. Pero hay personas que nacen y no tienen ninguno de los dos, ni papá ni mamá. Dios es soberano y Dios hace como Él quiere con nuestra vida. Dios hace la forma en que Dios permite que nosotros podamos nacer y vivir una vida, es voluntad de Dios, y Dios es soberano. Escuchaba un comentario de un pastor que decía, Dios hace un lagarto, un cocodrilo que vive ahí en el agua verdosa de un pantano, y también Dios creó al águila, a las aves del cielo que se gozan disfrutando de la creación, pueden ver todo, dos formas de vivir distintas. Y también Dios hace así con los hombres. Hay hombres como Moisés que
eh, llega a los 120 años y la luz de sus ojos no se apagaron, tenía todo el vigor, toda la fuerza. Después hay otros hombres que nacen ya con debilidades, nacen enfermos, mueren prematuros, mueren jóvenes o mueren niños por enfermedades, o viven como el hijo de Saúl. ¿Se acuerdan? El rey Saúl tuvo un hijo que cuando Saúl pierde el reino, una de las criadas lo toma y sale corriendo porque al siendo hijo de un rey los exterminan a todos, o sea, del reinado anterior no queda nadie, viene el nuevo rey. En este caso era David. Y esta criada sale corriendo y se le cae el chico. Y en ese en el que se le cae, pierde la movilidad. Ya más no se puede mover, quedó como paralítico. Y toda su vida vivió así, hasta que, bueno, eh, Dios tuvo misericordia y el rey David lo mandó a llamar y como era hijo de Saúl y el respeto que tenía David por la investidura de Saúl, que había sido un rey de Israel, pasa a ser este hombre a comer en la mesa del rey todos los días, para siempre, ¿no? Dios hace como Él quiere, Dios es soberano. Leía la otra vez de una hermana en Cristo del siglo pasado, del siglo anterior, que a las pocas semanas de nacer, ella tenía visión, pero tenía unos salpullidos en los ojos, y un médico vino y para sacarle ese salpullido hizo una medicina, le puso en los ojos y perdió la vista esta nena, esta chiquita. Y, y creció así ciega, ¿no es cierto? Por culpa de la mala praxis de este doctor. Pero bueno, fue una de más prolíferas compositoras de himnos cristianos. Muchos de los himnos que nosotros cantamos, la autora es esta hermana. Eh, Dios hace como Él quiere y hay que someterse a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. Qué importante es reconocerlo a Dios como que hizo todo. Y en este caso, este joven, reconocerlo a Dios como padre, como papá, tomarlo, asirse de esta bienaventuranza. Dice, más a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio una potestad, es una bienaventuranza, una potestad, es un poder que Dios nos da, ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no somos engendrados de sangre, no somos engendrados por voluntad de hombre, naturalmente, sino somos engendrados por voluntad de Dios. Somos engendrados, o sea, engendrados es una nueva criatura, es una nueva persona. Está primero la persona carnal, el hombre carnal, que desciende de su Padre, y nosotros los espirituales que descendemos de Dios. En Primera de Pedro, bueno, un pasaje también conocido, 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible. Simiente corruptible. Y eso, ¿qué implica? ¿Qué es algo corruptible? Bueno, ahora vamos a ver el significado. Dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Corromper, corruptible, viene del verbo corromper. Dice, echar a perder, depravar, dañar, pudrir. Esto lo logró Adán cuando pecó, cuando desobedeció a Dios. Se corrompió por completo la raza humana. La echó a perder. El pecado echó a perder, echó a depravar, a dañar y a pudrir. Porque ya nosotros, los seres humanos, empezamos, en vez de ser agradables ante Dios, empezamos a ser desagradables. El pecado hizo desagradable al hombre. El pecado hizo que el hombre perdiera comunión con Dios. El pecado hizo que el hombre no sea acepto a Dios.
que Dios lo tuviera que rechazar. Pero cuando Adán pecó, Dios no maldijo al hombre, sino maldijo a la tierra. Por lo cual, la tierra, todo lo que nosotros vemos, está maldito. Maldito por Dios. Sí, esto no va a quedar así. Dios no va, es algo maldito, no va a quedar. Ahora está, lo vemos, pero va a llegar un día que esto va a ser cambiado, transformado. Y dice que la creación misma gime a una, esperando la redención nuestra, lo que va a venir. Así que lo que está echado a perder, lo que está depravado, dañado, Dios lo va a transformar un día. Y aquí tenemos el famoso salmo en donde el salmista reconoce que tiene una naturaleza depravada, tiene una naturaleza caída, que tiene una naturaleza corrompida, volcada hacia el mal. Dice el Salmo 55:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea que ya no había forma. No es que él nació siendo un santo. No, nació con esa naturaleza que dice la Biblia, es del Adán viejo, del viejo Adán. Dice en Romanos 6:22, para nosotros los creyentes, lo que hemos creído en Jesucristo, lo que una vez alcanzamos esa misericordia y Dios iluminó nuestros ojos para que podamos ver la verdad del Evangelio que estaba escondida en Jesucristo. Más ahora que habéis sido libertados, dice, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Leía un librito muy interesante en estos días, en donde presentaba la libertad del pecado. Y nosotros antes éramos siervos, esclavos del pecado. Pero, ¿qué pasó? Que nosotros hemos sido libertados. ¿Por qué? Porque el pecado no murió. El pecado está. El que murió es el esclavo. Hemos sido muertos. Murió el esclavo para que nosotros ya no más podamos servir al pecado. Somos libres del pecado, no tiene más dominio sobre nosotros. Somos libertados del pecado. Tenemos esa autoridad de poder vivir para Cristo. Antes éramos esclavos por esa naturaleza pecaminosa que teníamos, que ha sido eliminada porque hemos sido muertos. Y decía algo muy interesante también. ¿Cuántos murieron ahí en el Calvario, crucificados? Y bueno, Jesús y otros dos, dice la Biblia. Habían dos ladrones a la derecha y a la izquierda del Señor en esa cruz. Pero también ahí estábamos muriendo todo lo que hemos creído en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros, el viejo hombre murió ahí con Cristo también. Hemos sido libertados del pecado, de la maldad de este mundo. Por eso somos ahora hechos siervos de Dios, una nueva generación totalmente distinta a lo que éramos antes. Tenemos otros pensamientos, tenemos al Espíritu Santo que nos guía a cumplir la voluntad de Dios. Tenemos por nuestro fruto la santificación, la limpieza de nuestras almas. ¿Por qué podemos lograr una santificación en este mundo? ¿Por qué podemos apartarnos de todo lo malo? ¿Por qué podemos dejar los vicios y los placeres y los tenemos por estiércol? Como decía el apóstol Pablo, de todo lo que él era antes. ¿Por qué buscamos las cosas espirituales? Porque nosotros hemos sido libertados del pecado, libertados de este mundo. Ya no se enseñoreará más de vosotros, dice la Biblia. Esto tenemos que, como cristianos, buscar. Y por último, a vos que me estás escuchando o escuchás un mensaje del Evangelio o de la Biblia por primera vez,
en San Juan 3:7, no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. Estamos hablando de que vos tenés que renacer, porque cuando naciste de tu madre y tenés la genealogía de tu padre, esa es la naturaleza caída por la cual todos los que mueren en esa naturaleza van a ser separados de la voluntad de Dios, están afuera de la voluntad de Dios. Por eso es que vos vivís lo que vivís, sentís lo que sentís y decís, ¿quién me puede ayudar? Estoy encerrado, siento que estoy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque estás en la antigua naturaleza. Acá Jesús le está diciendo, en este caso le decía a Nicodemo, no te maravilles, no te maravilles que es necesario nacer de nuevo, tenés que nacer de nuevo. Y me preguntarás, ¿cómo nazco otra vez? ¿Cómo puedo nacer otra vez? Bueno, la Biblia dice que aceptando la obra de Cristo en la cruz, creyendo en que Cristo murió por tus pecados, aceptando ese sacrificio que toda tu naturaleza pecaminosa acarrió todos tus pecados y todas las maldades de tu vida, asumiendo de que esa naturaleza fue ese castigo que merecías, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que muere por nosotros. Su muerte implica también la muerte nuestra. Si nosotros creemos en Jesucristo, le aceptamos, estamos muertos con Cristo en la cruz y nacemos una nueva criatura. Claro, una vieja criatura muere. ¿Y qué pasa? Nace, engendrada por Dios, una nueva persona, una nueva criatura, con otro género distinto, con la genealogía de Dios. Nosotros, al aceptar a Jesucristo, nacemos otra vez, pero ya no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Yo te pido, si querés recibir a Cristo en tu corazón, que hagas una oración conmigo. Padre Celestial, te doy las gracias porque puedo ver que tú, Señor, quieres convertirte en mi Padre. Yo necesito ser salvado. Necesito, Señor, que tú me perdones. Acepto lo que Cristo hizo en la cruz. Acepto que Él murió por mí, se entregó por mí, y quiero ser tu hijo. Acéptame como tu hijo. Dame de tu espíritu. Hazme una nueva criatura. Señor, quiero pasar a formar parte de tu familia y ser tu hijo. Recíbeme en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.